Bueno, Jorge, bienvenido a tu nueva casa, bienvenido a Bergantiños. Gracias. ¿Qué tal esas primeras sensaciones del día de la presentación? Pues la verdad que muy bien, o sea, sobre todo gente pues súper cercana, mucha gente también cerca del equipo, mucha gente dispuesta a ayudar, gente también un poco pues que en todas las parcelas van a echar una mano y bueno, pues al final eso para alguien que viene de fuera, que igual no conoce el club, que no sabe un poco qué se puede encontrar, pues la verdad que más con alivio, sobre todo una tranquilidad de que en el día a día vas a tener muchísima gente pues cerca tuya y ayudándote. Para alguien que no te conoce, cuéntanos quién es Jorge Cuesta. Bueno, pues como entrenador al final, pues bueno, un entrenador joven que acaba de empezar un poco pues ahora en el fútbol senior un poco su carrera pues profesional, pero que bueno, que ha dedicado pues la mayor parte de su vida desde que acabó los estudios al fútbol formativo, al fútbol de cantera, pues que ha estado en todas las categorías desde alevines hasta juveniles, con un breve paso pues por el extranjero, que la verdad que me ha servido un poco pues sobre todo para abrir los ojos y para ver que hay vida fuera del fútbol aquí y nada, pues sobre todo eso, lo que decía, un entrenador joven que tiene ganas pues de ir creciendo, de desarrollar su carrera deportiva y de bueno, pues, emplear toda la energía que tiene en que este proyecto, pues, que para tanto para Carvalho como para el club es tan importante, pues salga bien. ¿Y por qué este año ha sido tan exitoso con tu club, con la Sarriana? Bueno, a ver, yo sí que creo que, siendo sincero, igual desde fuera se ve más exitoso de lo que los de dentro lo vemos, simplemente pues porque al final ves un recién ascendido, que nadie puede contar, a lo mejor que nadie cuenta con él, pero sí que es verdad que al final, bueno, pues sí que teníamos jugadores de un buen nivel para tercera división, que sí sabíamos que si los juntábamos y teníamos un buen año que podíamos hacer, no igual quedar tan arriba, pero sí un año bueno y divertido. Entonces bueno, creo que igual desde fuera pues igual da la sensación de que fue más gesta de lo que realmente es. Evidentemente pues sí que fue un año pues bueno, importante, sobre todo porque era el primer club en la categoría y eso también bueno, pues igual dio más visibilidad a los resultados que tuvimos. Entonces bueno, en ese sentido sí que es verdad que fue un año muy bueno, pero evidentemente hubo un trabajo por parte del cuerpo técnico detrás, pero sí que es verdad que no es el típico equipo milagro, con gente que igual no esperabas que en la categoría pues pudiera hacerlo tan bien, porque era gente mucha de ella contrastada. Entonces bueno, podría venderme aquí muy bien diciendo que fue increíble, pero creo que hay que reconocer el esfuerzo que hizo el club y el nivel que tenían los jugadores para conseguir esos resultados en ese caso. Y cuando tocaba enfrentarse al Bergantiños, ¿qué pasaba por la cabeza de Jorge Cuesta? Bueno, pues la verdad que cuando vinimos aquí en la primera vuelta, pues veníamos creo que en nuestro peor momento y la idea cuando vinimos aquí pues sinceramente fue competir el partido. Y sí que es verdad que al final lo conseguimos competir, sacar un buen resultado aquí. A partir de ahí, pues creo que todos nos dimos cuenta que podíamos competir en la categoría y al nivel del mejor equipo de la categoría. Entonces bueno, sí que es verdad que igual cuando veníamos aquí vinimos con un poco de miedo, pero fue el campo que realmente creo que nos hizo a todos el año pasado darnos cuenta de que estábamos hechos para pelear con cualquiera. Entonces en ese caso pues eternamente agradecido a ese día que vinimos aquí y bueno, evidentemente luego pues sí que vienes aquí y comentas y cuentas y ves pues la instalación, pues el gimnasio, pues sí que todo lo que ves te hace respirar con todas las comillas otro nivel de la categoría. Entonces al final sí que son sitios que a todos los entrenadores creo que nos llaman la atención
Y bueno, pues luego cuando en la segunda vuelta jugamos contra vosotros y con la ilusión esa del ver que era posible aquí empatar el partido y luego darnos cuenta que pues si queréis otro equipo de otra categoría, sobre todo la primera parte, y bueno, la segunda creo que fuimos capaces ya de competirla, pero sí que es verdad que creo que para todos nosotros y para vosotros también tenéis que haberlo visto, que erais, pues no sé, el rival a batir, el rival especial, al que todos nos queríamos enfrentar y pues entre comillas pues antes del partido soñabas con hacer un partido pues buenísimo contra el Bergantiños para que al final pues todo el mundo hablara de eso. Entonces bueno, creo que también el club, en este caso vosotros tuvisteis muchísimo mérito en lo que hicisteis el año pasado, pero no es fácil con la etiqueta que tenéis de súper favorito acabar a 15 puntos de los siguientes. O sea, la verdad que en ese sentido pareció igual fácil desde fuera, pero bueno, entiendo que al final mucho mérito detrás de todo lo que hicisteis. Y de ese Bergantiños que quedó primero el año pasado, ¿qué ideas quiere mantener Jorge? ¿Qué tiene pensado en la cabeza el entrenador de Bergantiños? Bueno, a ver, la verdad que lo primero, ojalá que los resultados, o sea, eso es evidente que ojalá que se pueda mantener, evidentemente un cambio de categoría, pero sobre todo creo que la seguridad defensiva y lo complicado que era meterle un gol, pues ojalá que para una categoría tan importante y cerrada como es Segunda Ref, pues podamos mantenerlo. Y bueno, creo que al final sí que es verdad que todo el mundo, y es algo que es inevitable, el campo, pues que condicionaba a lo mejor el estilo que pudiera haber o de los jugadores para poder sacar su máximo rendimiento, pero bueno, creo que este año esa disculpa nadie la va a poder poner, así que bueno, creo que más que mantenerlo, no sé si potenciarlo, porque creo que sería injusto con el cambio de campo el poder comparar a lo mejor el estilo del año con el que va a venir, pero bueno, creo que por los jugadores que había el año pasado, por los jugadores que este año siguen o pueden venir, y la idea que creo que tiene el club en general, pues creo que al final va a ser pues muy parecido, pues salvando la diferencia de categoría, pues que en ciertas cosas vamos a tener que cambiar ciertas ideas o mejorar otras o mantener un poco lo que decías, pero bueno, en ese sentido creo que la línea, yo de hecho con Secho me llevo súper bien y soy amigo de él y tal, va a ser continuista en ese sentido. Somos gente que al final le gusta el fútbol combinativo, le gusta que sus equipos propongan, le gusta que sus equipos sean atrevidos, entonces bueno, en ese sentido creo que el campo va a beneficiar pues a lo que viene y evidentemente la categoría va a perjudicar simplemente en el hecho de que sea tan fácil pues ser dominador. Bendito problema el de que la categoría sea mejor. Esta temporada, aparte de volver a Segunda Ref, habrá un premio muy grande que es jugar la Copa del Rey. ¿Qué te dice eso? Sí, pues de las primeras cosas que piensas cuando llama cuando el Bergantiños ya no es ni ver el grupo, sino el pensar que vas a poder jugar pues esa competición aquí, aún encima, con lo cual pues seguramente pues un día súper especial contra un equipo de fútbol profesional. Entonces bueno, al final para mí pues evidentemente, yo supongo que para los jugadores, para el club, para los aficionados, para todo el mundo pues súper motivante y ojalá pues bueno que podamos hacer un buen papel y que al final pues ojalá pasar alguna ronda para que haya más días de fiesta. Y la última para cerrar, ¿qué idea de juego tiene Jorge? ¿Cómo se identifican sus equipos? Hablaste antes de verticalidad, por ejemplo. Sí, a ver, más que la idea como un fútbol combinativo, como fútbol tal, al final lo que busco sobre todo es que el equipo tenga identidad y que al final pues como entrenador que se parezca un poco a mí, pues en mi manera incluso de ser o de vivir. Entonces al final lo que me gusta es que el equipo sea pues atrevido, que proponga, y siempre lo digo, ¿no? Que proponer no es jugar con balón, sino ser atrevido pues sin balón, para ir a campo contrario, para presionar en campo rival, para asumir ciertos riesgos, pues tanto en el inicio de juego nuestro como en la presión al campo contrario, y si no, pues al final si no se puede, pues evidentemente ser más pragmáticos en ciertas situaciones y adaptarte a la categoría, al campo, al rival. Entonces bueno, al final sobre todo
que lo decía Darío antes en la presentación, que al final pues que el equipo tenga identidad, que al final cuando lo veas pues digas este equipo pues está entrenado por este entrenador, o este entrenador este año hizo este cuerpo técnico, hizo esto, y el equipo pues es reconocible a donde vayas. Creo que es más importante eso que al final que diga que voy a ser súper convenativo y luego pues al final el equipo no va a jugar tanto, o va a contraatacar más, o encasillarte en una manera de jugar. Al final, eso, creo más en lo que transmite el equipo del atrevimiento ese, de la valentía, de la personalidad, y eso se puede hacer pues con balón, sin balón, en fases del juego, momentos, y creo que me voy más a eso cada vez más, que no a que me encasillen en una manera. Evidentemente, pues sí que es verdad que este año pues sí que todo el mundo te dice que la Sarriana juega muy bien, muy combinativo, es muy alegre, muy ofensivo, pero bueno, al final también entiendo que la presión sin la que jugábamos allí, el verte que ibas ganando partidos, el que el club creyera mucho en esa manera de jugar, los jugadores que firmaran fueran para eso, pues también exageraba un poco a lo mejor ese estilo con el que se me cataloga tanto, pero bueno, repito, que al final soy capaz de adaptarme, y lo que más me interesa es eso, que el equipo tenga personalidad y identidad. Bueno, pues te deseamos lo mejor, que tengas una temporada o más fantásticas, que lleves al Brega donde queráis, y que Carballo sea tu nueva casa y feliz casa. Bueno, muchas gracias por la bienvenida, por el recibimiento. Mucha suerte a todos.